Muy buenas tardes, los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, Ministerio de Salud, e invitamos a participar de la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 2 de agosto del 2022, a horas 15:30, con el tema diagnóstico clínico y manejo de la leishmaniosis cutánea y mucocutánea en pacientes pediátricos, que estará a cargo de la médico pediatra Luisa Verónica Margaret Ferroñay Lisa, médico asistente del Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Salud del Niño, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Pediatría, miembro adscrito de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, invitada por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. La cámara está. Bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el tema de hoy, como ya lo mencionaron, pacientes del manejo de leishmaniasis cutánea, visceral o mucocutánea. Y definitivamente es una enfermedad que ha estado siendo catalogada como una enfermedad olvidada, ¿no? Un poco la expectativa en ustedes es, porque ustedes están en la zona, una de las zonas donde podemos tener una casuística mucho más incrementada. Voy a apagar un poquito el video y vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar? Sí, doctora, en pantalla completa, por favor, para que pueda... Ok, ahí. Sí, sí, doctora. Bueno, el caso de la leishmaniasis cutánea, vamos un poquito para entrar en la... Que no tengo esta es mi declaración de conflicto de interés. Y el contenido con respecto a lo que es la distribución de la ponencia del día de hoy. Netamente para ponernos en contexto, que es una enfermedad que nos acompaña durante mucho tiempo, desde la época antes de la conquista. Podemos valorarlo, aquí tenemos piezas prehispánicas que nos logran detallar la presencia ya de la leishmania en la época del desarrollo de la cultura mochica y chimú, ¿no? Con lesiones deformantes y que dejaban secuelas, sobre todo a nivel de las facies, a predominio de nariz. Esto es solamente un gráfico. En el Museo Larco pueden ustedes tener, hay mucha mayor variedad de huacos retratos, sobre todo de la cultura mochica, que describen con mayor detalle las lesiones de leishmania. En cuanto a los conceptos que tenemos de lo que es la leishmaniasis, nosotros entendemos por leishmaniasis cutánea o mucocutánea aquella enfermedad de alta prevalencia en zonas tropicales y subtropicales a nivel mundial. Es una enfermedad endémica. Se ha identificado en 88 países de 4 continentes. En el caso de América, 24 países no tienen, desde Norteamérica hacia la punta de Argentina, ¿no? Tenemos que también se ha catalogado una enfermedad
de cualquier miembro del género protozoico Leishmania, y es transmitido principalmente por las mosquitos hembras de la especie Cleopas. Puede producir formas clínicas, como bien habíamos planteado, cutáneas, mucosas y viscerales. Y dependiendo de la severidad, la evolución puede ser variable o crónica. Ahora, esto es netamente para poder identificar en qué concepto, en qué nos estamos moviendo, sé que nos estamos moviendo, y tenemos la presencia de la leishmania pues a este nivel. En el caso de las especies que han sido identificadas en Perú, tenemos la brasilensis, la peruviana, la guyanensis en mayor proporción, ¿no? Ahora, estos protozoos se han distinguido 7 especies que son consideradas prácticamente parte de las que pueden generar patologías en el hombre, ¿no? Y que se describen también que pueden ser, que comparten bastantes características, pero llama la atención que la forma de contagio cada una se ha distribuido de tal manera que de acuerdo al el género transmisor o el lugar donde se pueden movilizar de acuerdo a su vector, se presentan características diferentes, ¿no? En el Perú, netamente, se describen que hay 5 especies, como las que habíamos planteado, pero predominantemente las que toman relevancia en la parte clínica, peruviana, brasilensis y guyanensis. Un poco más para poder ponerlo en contexto, la distribución taxonómica. Y sabemos que, por ejemplo, prácticamente un 75% de los casos son catalogados como cutáneos para nuestra población cutánea andina y 25% de formas selváticas. Los grupos sectarios se describe que es una enfermedad netamente de personas jóvenes, ¿no? Un patrón de entre 15 y 45 años está relacionado netamente a que el vector se encuentra con el huésped en el momento de que está en área de trabajo. En el caso de los menores, netamente porque se encuentra el vector circulando en la zona peridomiciliaria, ¿no? Y es una enfermedad de varones de edad productiva predominantemente. Las especies que tenemos en el Perú, pero lo que sí tenemos nos llama la atención esta presencia de esta forma híbrida de brasilensis con peruviana, que netamente la tenemos nosotros y que aparentemente tendría parecería que pudiera traducir una enfermedad de un poquito más de difícil manejo. Ahora, sabemos, tenemos el parásito, pero necesita transmitirse de alguna manera mediante el vector. El vector, como bien habíamos mencionado hace unos minutos, son especies de Phlebotomus, pero principalmente conocido en el mundo común y silvestre como la manta blanca o titira, ¿no? La transmisión es netamente de la picadura de la hembra infectada al huésped, que somos que es el ser humano, pero que se alimentó de un mamífero contaminado más o menos un promedio entre 4 a 7 días antes. En realidad los mamíferos, ya sean los perros, por ahí tenemos también cuyes, principalmente los que están en contacto con el hombre, por medio de, se contagian
por medio de las picaduras, y también indirectamente pueden picar al hombre estas luxomias contagiadas con la sangre de estos animales, y es ahí donde podemos nosotros hacer la enfermedad. La característica de la manta blanca o titira es que suele aparecer en horas de la tarde, ¿no? Es por eso que se describe que a las personas cuando ya van regresando del trabajo, que salen después de un arduo día y todavía con la ropa, ¿no?, remangada, podríamos nosotros tener la predisposición a que sean picadas por ellos y enfermar, ¿no? Aquí tenemos algunas fotos de la luxomia. Y si hablamos de epidemiología general, tenemos que, aquí vemos un mapa ya, que describe la presencia de la endemicidad de la leishmania cutánea, ¿no? Como verán aquí los países que están marcados en marrón, los que tienen mayor número de casos nuevos respecto de leishmania cutánea. Tenemos la zona de Colombia, Perú, Brasil, y también por ahí va yendo Bolivia, Venezuela, y la zona del África también de la misma manera. Ahora, en cuanto a leishmania visceral, predominantemente está reportada en ciertos focos, Brasil, ¿no? Y nosotros todavía, para la fecha del 2016, que bueno, dentro de todo, ahora con el hecho de pandemia no se ha podido ni identificar ni poder terminar de hacer un diagnóstico, reportados estos leishmania visceral, que sí, a comparación del cuadro anterior, sí se ha identificado en mayor proporción en Brasil y en el África. Este es un cuadro, un mapa de la distribución de tipo de leishmania, ¿no? La leishmania brasilensis relacionada a la zona de la selva, ¿no? Y ceja de selva, parte de Cusco, ¿no? En el caso de la peruviana, predominantemente en las zonas de la sierra, de los Lima, Ancash, predominantemente y Huánuco, ¿no? La guyanensis, si bien es cierto, se han detectado casos, pero son en menor cantidad. Tenemos prácticamente, como lo vamos a ver en un ratito, la mayor proporción de brasilensis. Y con respecto a la presencia de luxomia, dentro de lo que es la presencia en sí de mayor cantidad y la distribución, la luxomia peruviensis netamente en la parte de la costa. Aún así tenemos presencia del vector en diferentes partes y cuya posibilidad de contagio por transmisión, por continuidad, y si tenemos la presencia del vector, la posibilidad de que la infección aparezca en la zona exacta. Y este es el último reporte que tenemos de leishmania cutánea a nivel de la OMS. La OMS-OPS lo que describe para el Perú es que para el 2020 con confinamiento teníamos 4.178 casos notificados, a predominio de cutánea en un 93%, con un nivel alto de transmisión y con la presencia de diferentes categorías de leishmania, aún la presencia de la luxomia, y con un incremento importante de casos en la zona de Cusco, ceja de selva también de
de Cusco y Madre de Dios, ¿no? Con aún presencia para nada despreciable de la zona de Pasco, que es donde, bueno, actualmente tenemos nuestros pacientes derivados de allá. Y esto es el último reporte también que tenemos ya de una manera mucho más fidedigna con respecto a la valoración en años de la presencia del diagnóstico de leishmaniasis. Podemos ver lo que hemos visto en todas las enfermedades y coberturas de vacunación, es la disminución de la identificación de casos de leishmania durante el 2020 y la aparición significativa del diagnóstico del 2021. Podría relacionarse al hecho de que esta es una enfermedad crónica y que no se llegó a hacer un primer diagnóstico durante el 2020 y en el 2021, donde hay una apertura parcial de los establecimientos de salud, podemos tener un incremento en la casuística y los diagnósticos, ¿no? Igual, la incidencia acumulada, con más o menos la misma proyección de la incidencia semanal, la zona de selva, ceja de selva, y la presencia de focos, pequeños focos importantes presentes en la zona de ceja de selva, en la parte de Sierra Central. Entonces, como habíamos conversado hace unos minutos, hay diversos animales silvestres y domésticos que pueden ser reservorio de leishmania, ¿no? En las zonas andinas, como habíamos comentado, el perro doméstico, la rata, algunos cuyes también, pero en el caso de la selva, repetir lo mismo, tanto perro como rata, pero no hay algo específico, algún animal específico de la selva, ¿no? En Brasil sí tenemos pues otro tipo de animales, pero que nosotros al estar muy cercanos a esa zona, podemos nosotros poder ver, generalmente son animales tipo roedores o mamíferos que circulan en la zona rodeando a los animales, por eso es que el perro doméstico está incluido ahí en ese grupo, ¿no? No se ha identificado para la leishmania brasilensis algún animal silvestre, pero sí se describe que para la brasilensis por ahí se ha identificado en caballos y en mulas que podrían albergar también el parásito. Entonces, ¿cómo comienza el ciclo? Generalmente el insecto ya cuando tiene el promastigote de la leishmania, pica al huésped. Estos promastigotes de leishmania son fagocitados, pasan a ser identificados por los macrófagos, ¿no? Son fagocitados, pero ¿qué pasa? Que para tratar de defenderse, estos promastigotes evolucionan, cambian, viran a mastigotes, y estos son de más difícil manejo por la inmunidad. Es por eso que estos amastigotes ya se multiplican y rompen los macrófagos tratando de contaminar otros tejidos. Entonces, estos amastigotes sí ya son más difíciles de manejar por el sistema inmunológico, motivo por el cual es necesario ya apoyarlos con un tipo de tratamiento antiparasitario. Por otro lado, como habíamos comentado, el insecto cuando pica algún animal infectado, adquiere amastigotes, y estos amastigotes en el intestino del vector es donde pasan de amastigotes a
promastigotes nuevamente para poder cumplir el ciclo del ser humano. Se describe que si una leucemia pica a un hombre y va a picar a otra persona, aparentemente no hay contagio, no hay ese contagio porque estaríamos contaminándonos de amastigotes en un primer momento. Debería pasar todo el ciclo para poder contaminarnos con promastigotes y en verdad hacer la infección. Entonces, en ese sentido se dice que la picadura de humano a humano no contagiaría, pero sí la picadura de esta leucemia al animal y del animal al ser humano. Eso sí. Entonces, aquí la presencia de algunas fotitos de la leucemia. Y bueno, las formas clínicas. Las formas clínicas, sabemos que hay 4 formas clínicas. La cutánea mucosa, la visceral, que felizmente no tenemos, y la difusa, que sí está relacionada mucho a lo que es la parte del espectro clínico que más adelante vamos a ver. En el Perú, las 2 primeras, tanto la cutánea como la cutánea mucosa, son las que se ven. Es raro la forma difusa y la visceral no tenemos en el país. Un poco para hablar de las definiciones de caso, que dicho sea de paso es netamente cuestión de epidemiología, para eso se les dejo en la ponencia, porque en realidad no vale mucho la pena discutir en esto si ya son netamente conceptos que los tenemos dentro de las definiciones que nos da el ministerio. Netamente para saber que tenemos ya los conceptos de caso probable para la Leishmania. Netamente aquí lo importante es saber el antecedente epidemiológico de venir, visitar o vivir en una zona endémica de leishmaniasis. Es importante saber esto porque es dentro de lo que es el diagnóstico, sobre todo de nuestra parte pediátrica, muchos niños son tratados de diferentes maneras, no solamente desde el punto de vista de llevarlos a un médico, sino también por la zona de donde, las zonas endémicas, ustedes por ejemplo lo vivirán mucho más seguido, que hay otro tipo de tratamientos alternativos que prefiere la gente utilizar antes de poder hacerse un acercamiento al centro de salud, ¿no? Ahora, con respecto a algunos puntos aquí a tratar, sí es para la confirmación de caso de Leishmania, la presencia de un resultado positivo, ya sea de frotis, cultivo, que es más difícil, o serología, ¿no? Generalmente los títulos por encima de 40. Pero lo que más utilizamos definitivamente es el frotis. Inclusive aquí en el Instituto Nacional de Salud, nosotros para poder hacer un diagnóstico, igual, mandamos un frotis aquí, un frotis al Instituto Nacional de Salud. Ustedes dentro de lo que es su quehacer diario, tienen dentro de lo que es como reporte de notificación inmediata, al igual que todos, tenemos que mandar las muestras y también se pueden compartir. Estas muestras llegan incluso las positivas al INS para un control de calidad, si más no recuerdo. En el caso de la leishmania visceral, netamente para tomar una cuestión puntual, tenemos también aquí por medio del instituto posibilidad de hacer pruebas rápidas de inmunocronografía, pero como no tenemos la identificada la entidad como tal, no la
a veces no llega a los establecimientos de salud. Es importante saber que ustedes cuentan con estas pruebas, ¿no?, de inmunocromografía bajo una sospecha, ¿no? Pero sabemos que que el parásito no circula aún en nuestro país. Entonces, si hablamos de espectro clínico, tenemos las formas ulceradas, la forma diseminada, la forma difusa, una presencia de formas atípicas, y en cuanto a la mucosa o mucocutánea y la leishmaniasis visceral. Tenemos la presentación clínica, en la más común, la que todos conocemos, la forma ulcerada de la leishmaniasis cutánea. Entonces, este cuadro lo tomé de una ponencia que gentilmente nos dio, el doctor Llanos, parte de uno de los expertos en leishmania del país, y que siempre para sacando la cara por la leishmania del Perú. Y aquí es importante saber algo, para entender la presentación, el tipo de presentación que vamos a encontrar con cada una, de qué depende la presentación clínica de la leishmania. Aquí tenemos las diferentes presentaciones clínicas. Tenemos la leishmania mucosa crónica, la leishmania cutánea crónica, leishmania cutánea clásica, leishmania cutánea temprana, no infección, porque también sabemos que la leishmania, uno se puede contaminar, pero no necesariamente hacer la enfermedad, una leishmania cutánea diseminada y una difusa. Ok, así como tenemos un equilibrio en nuestro organismo para que encontremos una homeostasis, en el caso también de las infecciones, depende de encontrar un equilibrio entre la cantidad de carga viral y el tipo o la respuesta inmunitaria que tiene cada persona. Entonces, si es que nosotros tenemos una carga viral intermedia con una inmunidad adecuada, como quien dice, modulada, nosotros vamos a encontrar que nuestro mismo organismo puede neutralizar la infección y no necesariamente hacer una infección, una lesión como tal, la enfermedad como tal. Puede haber una infección, pero no una enfermedad necesariamente, si es que encontramos un equilibrio entre estas dos. Pero acá hay un asunto, que en el caso de si tenemos una exacerbación de nuestra inmunidad y aún así una carga parasitaria baja, nosotros podemos dar tratamiento, pero si no mejoramos la inmunidad, probablemente vamos a tener la presencia de la infección por leishmania, la presentación mucho más severa y más difícil de tratar, porque ya nosotros podemos darle tratamiento, erradicar el parásito, pero el problema va a ser netamente de inmunidad. La respuesta inmunitaria que va a quedar como parte de su, más que todo, una respuesta crónica. Y ahí es donde se nos hace más difícil tratar estos espectros. Con respecto a la carga parasitaria, cuando tenemos un incremento de carga parasitaria, pero con una disminución en la inmunidad, una inmunidad con deficiencia, con déficit, vamos a encontrar la presencia de leishmaniasis cutánea difusa o leishmaniasis cutánea diseminada. ¿Cuál es la ventaja? Que en ellos vamos a encontrar rápidamente el parásito. Nosotros podemos darle tratamiento y vamos a tener una reversión importante, pero bajo el contexto de que no es una respuesta que normalmente debería darse con la presencia del parásito en sí, que debería ser esta, o por último esta, ¿no? Es porque el sistema inmune, y aquí habría que plantear un estudio de la inmunidad de todo punto de vista, desde el punto de vista de inmunodeficiencia primaria o secundaria o adquirida. Entonces,
ya que habíamos hablado de los espectros clínicos y la causa por la cual aparecerían, tenemos la presencia de la clásica leishmania cutánea mucosa, ¿no? Úlceras cutáneas localizadas que desaparecen a veces con algún tipo de manipulación, algún tipo de estímulo. Por ejemplo, lo que hacen es a veces quemarlo, ¿no? Y reaparecen nuevamente, hasta pueden comprometer ya la parte de la mucosa, ya sea oral, faringea, laringea. Nosotros hemos tenido un par de casos de esta presentación en niños, ¿no? Una de ellas fue una niña que tenía como antecedente un problema genético, que era un síndrome de Down, y que en el estudio de inmunidad presentaba una deficiencia de natural killer, células de natural killer, asociadas a una disminución significativa de células TH1, ¿no? Y teníamos, bueno, en el caso de la leishmania cutánea mucosa, estas formas se presentan en forma de recidivas, resistencia a tratamiento, como habíamos visto. Los parásitos en un porcentaje importante pueden estar relacionadas a Genera pero no todas. Las lesiones son con un infiltrado sí fuerte a mononucleares con escaso número de parásitos, lo que habíamos hablado en nuestro primer el cuadrito a este nivel, ¿no? En cuanto a la leishmania cutánea difusa, son nódulos no ulcerados, ricos en parásitos, diseminados en toda la superficie cutánea, y una marcada tendencia a la recidiva después de una terapia adecuada por el incremento de parásitos. Ahora, en el caso de estos granulomas, pueden deberse a la presencia de macrófagos que están vacuolizados y repletos de estos amastigotes que no se dan abasto, ¿no? Porque hay poca cantidad de linfocitos que los ayuden a defenderse. Entonces tenemos esta presencia, ¿no?, de lesiones. Esto, por ejemplo, sí, se ve más en adultos, por eso que tomamos fotos. Estos son algunos apoyos de colegas que ven pacientes adultos. Y las lesiones ulcerosas o costrosas, lo que llamamos UTA, lesiones de aspecto circular, base indurada, la característica clásica de lo que tenemos nosotros, un reborde grueso, generalmente indoloro y de evolución progresiva. Se describe que la característica es de 4 semanas, más de 4 semanas. Una lesión de aspecto ulcerada, que tiene base granulomatosa, reborde grueso, indoloro y de 4 semanas, la primera opción es un cuadro de leishmania de presentación pues cutánea. Raramente puede ser de aspecto verrucoso, ¿no? A veces puede presentarse en forma tipo queloides, pero son menos comunes, ¿no? Y suelen ser lesiones únicas cuando tenemos la presencia de contacto mínimo con el vector. Generalmente en niños puede darse eso, en la carita, sobre todo en los lactantes, porque, bueno, las mamás los tienen abrigados y lo único que tienen expuestos es la carita. Por eso es que hablamos de lesiones únicas y múltiples en niños mayores, cuando van a jugar o a acompañar a los padres a las labores de la chacra principalmente. ¿No? Entonces tenemos aquí a los lactantes con la presencia de la úlcera en cara, ¿no? Aquí, como lo pueden ver. Otro pequeño. Hay lesiones también
en zonas ya expuestas. ¿Qué pasa con estas personas? Esto ya es una persona mayor. Cuando se van a la chacra a trabajar, se quitan el polo y ahí es donde tenemos la presencia de las picaduras, pero como podrán ver, llama la atención la extensión relacionada a una respuesta inmunitaria probablemente. De la misma manera, se ha recopilado una leishmania mucosa, también faltaba ver de las otras presentaciones, aquí también de la misma manera. En nariz que hay la presentación cutánea mucosa, ¿no? Que ya hay destrucción de parte de la conformación de la nariz, ¿no? Aquí, de la misma manera, esto ya es en niños, ¿no? La presentación clásica. Esta es también un cuadro de una infección, perdón, de una leishmaniasis, pero sobreinfectada, ¿no? Y si más no recuerdo, el caso de este señor era de que este componente un poco oscuro está relacionado al contacto con cerilla, ¿no? Y la quemadura de la zona. Y seguimos. También para la cutánea mucosa que vimos hace unos minutos, siempre inicia con una zona de úlcera cutánea primaria y luego posteriormente hace el contacto con la parte de las mucosas y genera ya las lesiones mutilantes que hemos visto, ¿no? Del 100% de las lesiones cutáneas solas, el 5 a 10% evolucionan a formas, perdón, de la forma mucocutánea, el 5 a 10% evoluciona a formas mucosas exclusivamente. Y la metástasis puede darse no solamente al momento, a las 4 semanas, sino puede hacerse hasta años después de la aparición de una primera lesión cutánea. Sí, una de las complicaciones que hay pues, es la presencia de epistasis, obstrucción nasal, en los signos tempranos de enfermedad, y posteriormente, después que hay esa presencia de incremento de volumen, ya hay perforación a nivel de lo que es más sensible, que es el tabique nasal, sobre todo en la parte de nariz, que es una de las partes que queda más expuesta, pues, ¿no? En el caso de encontrarse lesiones a nivel del labio superior, puede haber un contacto a estructuras de la mucosa bucal, faringe, tráquea, y generalmente este tipo de procesos puede llegar a generar la muerte por complicaciones, por obstrucción, ¿no? O por perforación de lo que es la parte de la tráquea, la laringe, y es bastante complejo el manejo, ya que se necesita una terapia un poco más intensa y lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Aquí tenemos pequeñas lesiones, igual son principalmente de personas adultas. En cuanto al diagnóstico, netamente sabemos que lo más fácil es una de las enfermedades que puede hacerse diagnóstico, como lo vemos acá desde el punto de vista de un microscopio y una lámina, y idealmente sería una biopsia, ¿no? Este es en cuanto al examen de llegar al diagnóstico por vía directa. Indirectamente tenemos la intradermoreacción de Montenegro, y lo que llaman la leishmanina, y las técnicas de ELISA, ¿no? Que ya son más sofisticadas en sangre. Adicionalmente a eso hay inmunofluorescencia indirecta. La ectodermorreacción de Montenegro relacionado tipo un PPD, una reacción de contacto, reacción inmunológica al contacto con la presencia de anticuerpos, perdón, la presencia de antígeno de
Leishmania, ¿no? Entonces, uno lo puede, funciona igual que el PPD. En cuanto a lo que es el tratamiento, tenemos desde lo que utilizamos más comúnmente los antimoniales pentavalentes, tenemos la anfotericin, idealmente de oxicolato. Pentamidina lo utilizan en otros lugares, tenemos que saber que hay alternativas de tratamiento, pero no lo tenemos muy fácil. En el Perú, ya que tenemos las otras dos alternativas, podemos utilizar anfotericin liposomal, idealmente también si es que tenemos pacientes que con anfotericin de oxicolato tienen problemas nefrológicos. Tenemos el sulfato de paramomicina, que tampoco no es muy sencillo de conseguir, pero lo tenemos en para algunos sectores en animales. El ketoconazol y traconazol como azoles y terapia de siguiente nivel, segundo a tercer nivel. El miltefosine es una alternativa también que se puede utilizar, pero a veces el hecho de la tolerancia de miltefosine es lo que en adultos genera más molestias. En niños se le ha tolerado en algunos casos muy puntuales, porque no ha habido respuesta en las primeras líneas de tratamiento y pacientes con inmunodeficiencia, ¿no? Y principalmente ahora el uso del imiquimod como terapia inmunomoduladora, ya que tenemos la alternativa de el manejo de regular la inmunidad, ¿no? El imiquimod funciona como inmunomodulador y ya nos estaríamos yendo al manejo de esas lesiones crónicas cuyo principal problema es la exacerbación de la inmunidad. Entonces, el estilbogluconato de sodio, tenemos principalmente es el fármaco de elección y el que tenemos en mayor proporción. El antimonato de meglumina, o más conocida como glucantime, que teníamos anteriormente, que lo utilizábamos también, pero que ya con el avenimiento del estilbogluconato lo hemos dejado de utilizar. En algunos lugares todavía, es más, cuando nosotros por acá tenemos pacientes que monitorizamos y que vemos recidiva, utilizamos aún antimoniato de meglumina, ¿no? Ambas presentaciones son equivalentes en cuanto a cantidad, ¿no? Es importante saber eso porque hay que hacer una valoración en cuanto a su dosificación. Entonces ese es el glucantime o el antimoniato de meglumina. Y la dosis es de estilbogluconato, es 20 miligramos de estilbogluconato por kilo día, dosis única endovenosa o intramuscular, es decir, una sola vez al día, ¿no? Por 20 días consecutivos en el caso de la leishmania cutánea y en la leishmania mucocutánea 28 días consecutivos. El principal problema que tenemos siempre con los antimoniales es la toxicidad. La toxicidad a nivel cardiológica siempre tenemos que monitorizar, sobre todo en pacientes pediátricos, antes de nosotros iniciar una terapia endovenosa, que sería lo ideal en niños, ya que para colocarle el intramuscular en lactantes es un poco complicado. Al menos tenemos que tener un monitoreo cardíaco. Claro que es difícil, sobre todo en algunas zonas, valorar el cambio de EKG, ¿no? Que es una valoración un poquito más específica, pero al menos un monitor poder ponerlo y ver si es que el trazado se encuentra de manera regular. También lo que se ha visto en menor proporción, sí, es el hecho de
posterior o en el momento de la administración, una sensación de dolor, malestar, dolor de músculos. Aquí lo señalan como casi 90%. Y esto es relativo porque en algunas oportunidades los chicos no lo pueden confundir con su sintomatología de la presencia de alguna infección sobreagregada, pero en el caso de pacientes que se están administrando en ese momento, sí han reportado directamente el hecho de dolor articular o dolor muscular, ¿no? Ahora, si tenemos una coprolongación del QT, y eso va a ser monitor más de 0,5, es de alto riesgo para poder mantener una terapia prolongada con antimoniales y poder pasar a las otras alternativas de tratamiento. En menor frecuencia, si tenemos falla renal, trombocitopenia, pancreatitis. En cuanto a falla renal, sí se ha visto sobre todo cuando incrementamos la dosis, ¿no? En algunas oportunidades a la hora del cálculo nos ha salido por ahí una dosis mayor y hemos tenido, no una falla como tal, pero sí ha sido una llamada de atención con incremento de creatinina leve y transitorio, ¿no? Tenemos aquí la anfotericin B, es el siguiente nivel de tratamiento. En el caso del anfotericin, la dosis puede variar entre 0,6 miligramos por kilo a 1 miligramo por kilo día, y dosis máxima de 50, ¿no? Con una dosis acumulada para incluso adultos y niños para leishmania de 25 miligramos por kilo en dosis acumulada, dosis general. Más o menos un promedio de, si le damos a 0,6, un promedio de 30 días aproximadamente, que es más o menos valorable para un tratamiento completo. El esquema de tratamiento en leishmaniasis cutánea, 0,6 miligramos por kilo diario. Ahora, aquí, en el caso de la leishmaniasis cutánea, nosotros igual nos valemos, si bien es cierto, la duración no está bien definida, pero más o menos tenemos que plantearlo como un tratamiento con un estilogluconato que son de 20 días. Y utilizamos un 50% más de la dosis para la forma mucosa, ¿no? Aquí está. En el caso de, esta es la mucosa y sí, en el caso de la forma de mucosa podemos llegar hasta incluso 1 miligramo por kilo, que es la dosis máxima, ¿no? Y con un efecto de una dosis acumulada de 25 miligramos. Si nosotros utilizamos la dosis mínima, que es 0,6, más o menos nos dará un promedio, como habíamos hablado, más de un mes, pero si la damos sí a dosis de 0, 50% más, que más o menos será un promedio de hasta 1, si el tiempo se acorta. El Ambisone es la anfotericin liposomal, ¿no? Que lo utilizamos siempre y cuando los pacientes tengan problema renal asociado a la anfotericin. En el caso de la anfotericin de oxicolato, que es la más común, lo que más utilizamos, tenemos una desventaja en cuanto a las complicaciones. Genera problemas de hipocalemia, puede generar hasta incluso problemas neurológicos, si es que un paciente no se le corrige a tiempo los electrolitos. Hay también alteración a nivel de lo que es el QT. Entonces, cuando un paciente no tolera ese tipo de esquema de tratamiento, la alternativa es la anfotericin liposomal.
utilizamos en casos de hipocalemia severa, refractaria de tratamiento o problema de nefritis por anfotericin B, de oxicolato. Como los efectos colaterales de la anfotericin B, principalmente de oxicolato, produce fiebre, también náuseas, vómitos, y como tal, aquí dice prácticamente en un 200%, es decir, sí, de todas maneras va a generarse un efecto importante cuando administro anfotericin B de oxicolato, y sí se sugiere que si es que vemos que es muy intenso o que ya hay problemas nefrológicos, cambiar a la alternativa de anfotericin liposomal. Ahora, no es muy fácil conseguir el anfotericin liposomal. Ahí se les recomienda en todo caso hacer la derivación respectiva. Las alternativas que no se ha evidenciado una eficacia significativa con los azoles, pero que sí se describe que puede ser como un alternativo, como un alterno, como un apoyo ante la recidiva y la respuesta, una respuesta aceptable por parte de la anfotericin, pero con reacción adversa al medicamento, es los azoles, ¿no? Tenemos desde ketoconazol y itraconazol, ¿no? Pero sí, pues la eficacia varía y usualmente es menor del 50%. Y por último, tenemos al imiquimod. El imiquimod, como habíamos hablado, es un inmunomodulador tópico. Se administra de una manera tópica por cremas, ¿no? Es un medicamento bueno. Con respecto a este grupo de leishmanias que están relacionadas a alteración e incremento en la inmunidad, ¿no? Aquí vemos la valoración del imiquimod, ¿no? Con el uso de meglumina, con una evolución favorable de manera significativa, y aquí el placebo que demora sí, pero que en la parte estética también la comparación es mucho mejor, ¿no? Pero esto es de manera tópica, sí tenemos en el mercado, sí hay opción de utilizarlo. Es un tratamiento especial porque hay que dejarlo solamente unos minutos y luego retirarlo, que también puede ser un poquito, la reacción un poquito más intensa, ¿no? Y bueno, ese es nuestro siguiente reto, ¿no? Es una paciente que es de Lima. El problema con ella es que viaja a la zona de Ceja de Selva, de Huánuco, y después de estar en contacto con una semana entre riachuelos, campos, viene con unas lesiones muy compatibles con esta primaria, y que, bueno, al ver la mamá una evolución no muy favorable, tenemos que le coloca en pastos y incluso señala que estaba por quemarle con el cigarro en esta zona, ¿no? Como le habían dicho su familia de la zona. En ella podemos ver una base granulomatoso. Esta niña tiene una sobreinfección bacteriana, como podemos ver aquí este componente verdoso, ¿no? Está con tratamiento antibiótico primero para controlar la infección. Salió su frotis, se hizo de la zona circundante. Y tenemos aislamiento ya de leishmania, ¿no? Entonces,
ella ya está terminando tratamiento antibiótico para poder iniciar tratamiento con estilgluconato. Esta foto es del día de anteayer, si mal no recuerdo. Y nada, bueno, aprovechar la circunstancia, que cada vez que me ofrecen la posibilidad de dar una ponencia, el hecho de reforzar la inmunización en personal de salud, no solo desde el punto de vista de COVID, sino ponernos al día con las vacunas que nos faltan, influenza, ¿no? Y no solamente con respecto a lo que es nosotros como personal de salud, sino incrementar también las coberturas, no solamente en COVID, sino en las coberturas de las otras enfermedades inmunoprevenibles que están también ya menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica. Muy importante el tema tratado. Invitamos a los participantes a completar el link de asistencia que se encuentra en el chat del Zoom y de la misma manera utilizar el mismo medio para poder registrar las dudas, preguntas que tengan hacia la ponente. Doctora, nos preguntan con respecto a un diagnóstico diferencial de la leishmaniasis cutánea, si se podría hacer con una enfermedad como el impétigo de evolución tórpida. Ya, en el caso del impétigo, al ser una infección de piel, es más que todo superficial. ¿Cuál es la diferencia? Si se puede plantear si es un impétigo, por ejemplo, un impétigo buloso que tiene un componente mucho más de tejido, ¿no? ¿Cuál es la característica del impétigo para poder hacer diagnóstico diferencial con la leishmania? Es que el impétigo es mucho más agudo, es más rápida la evolución. En el caso de la leishmania tiene su tiempo, no es muy rápido, comienza con una papulita y después posteriormente va generando con el transcurrir del tiempo la úlcera. La característica también es que en el caso del impétigo hay dolor, hay escozor. En el caso de la úlcera de leishmania es indolora o muy poco dolorosa. Sí se ha visto que las úlceras de leishmania pueden sobrecontaminarse, como en el caso que hemos visto, con impétigos se impetiginizan, ¿no? Contaminación por estafilococo, estreptococo, que nos dan en un primer momento una falsa impresión de que puede haber sido solamente un impétigo, ¿no? Pero hay que hacer diagnóstico diferencial con el tiempo de la enfermedad de la lesión. Y está perfecto, sí se puede hacer el diagnóstico diferencial. Invitamos a los participantes a poder realizar las preguntas mediante el chat del Zoom. Doctora, ¿y efectos colaterales en niños con el uso de la medicación para la leishmaniasis? En cuanto a lo que es la reacción adversa más común en el caso del estilgluconato es malestar general, un poquito de dolor articular, a veces fiebre, pero que lo pueden tolerar bastante bien. En el caso, sí sugerimos que en el caso de niños, la administración del medicamento del estilgluconato sea de manera endovenosa. En el caso de la anfotericin, tenemos mucho más, es más complejo. La administración de los primeros 7 días de la terapéutica pueden generar ya fiebre, cefalea, vómitos, dolor abdominal, ¿no? Es mucho más agudo la presentación de los efectos adversos de la anfotericin. Por eso tratamos de utilizar en primer lugar el estilgluconato a cualquier nivel, porque es mucho mejor tolerado. Efectos a largo plazo no, pero siempre hay que monitorizar la parte cardiológica en ambos medicamentos.
tanto el estilogluconato como la anfotericina. No utilizamos mucho los azoles porque no hemos tenido una buena respuesta, y la literatura también dice prácticamente un 50% en el mejor de los casos. Y el miltefosine es un buen medicamento ya que es vía oral, ¿no? El punto del miltefosine es el efecto adverso de la tolerancia, ¿no? Porque hacen un cuadro de gastritis y no toleran el medicamento mucho tiempo. Interesante, doctora. Invitamos a los participantes a poder realizar las preguntas mediante el chat del Zoom para poder hacerles llegar a la ponente. Doctora, y en la práctica que ustedes tienen, ¿ha habido algún tipo de complicación en el tratamiento que se ha llevado a cabo por leishmaniasis en niños? Discúlpame, ¿podría repetirme la pregunta? No se entendió muy bien, se distorsionó por el Sí ha internet. habido, sí ha habido algún tipo de complicaciones en el tratamiento pediátrico por leishmaniasis. Ya, en cuanto a tratamiento, complicaciones por tratamiento, sí hemos tenido por el tratamiento, sí, hemos tenido un paciente que hizo una falla renal, ¿no? Por administración de estilogluconato. Sí, nosotros manejamos regular cantidad de pacientes, pero uno de ellos hizo un cuadro de insuficiencia renal no sintomatológica. En realidad, nosotros le pedimos su control y se pudo identificar un incremento en la urea y la creatinina en prácticamente un 200%, ¿no? Estaba bordeando los 2 de creatinina cuando habíamos tomado un control de 0,35, ¿no? Y una urea que estaba en 130 cuando su normal para él había sido 30. Entonces, sí se llegó a identificar como complicación de tratamiento. Ahora, en cuanto a efectos adversos, como les comento siempre, la anfotericina es bastante fastidiosa para poder regular la tolerancia, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es complicaciones de leishmania en sí, la leishmania sabemos que muy poco puede generar mortalidad. La mortalidad cuando se da es cuando hay una extensión de la lesión muy grande, ¿no? Tuvimos, como les comentaba, esta niña que tuvo una niña de 5 años, procedente de Chanchamayo, que viene con un antecedente de síndrome de Down, que viene por presentar lesiones en piernas y que se extendieron a glúteos. Y una lesión que era a nivel oral, a nivel perioral, y que compromete mucosa, y posteriormente se logra identificar ante la presencia de estridor, porque ella llevaba prácticamente 2 años con la infección, lesiones a nivel laringio. Se le dio tratamiento de primera instancia con estilogluconato con una mejoría parcial, con recidiva la suspensión de tratamiento. Se indicó anfotericin B ya cuando se identificó la lesión a nivel de laringe, y tampoco con una buena respuesta inició anfotericin liposomal, pero en el caso de ella la lesión cada vez iba siendo más grande, la lesión a nivel laringea, que obstruyó la vía aérea, necesitó una unidad de terapia intensiva y ahí falleció. Entonces, ¿cuál es el punto en el caso de niños?
La gran mayoría tolera bien la medicación, la gran mayoría sale, el problema es el tiempo de estancia hospitalaria porque son 21 días de tratamiento endovenoso, pero lo otro es que las complicaciones con respecto a lo que es la presencia de leishmania mucocutánea, pues no tiene, más que todo es respuesta del huésped, cómo responde el huésped a la infección, ¿no? Eso es principalmente lo que hemos visto de chicos que han fallecido, ha sido por complicación de la misma enfermedad y la interacción huésped-agente. Muy agradecido, doctora Luisa Verónica Margaret Froñán Lisa, por haber aceptado la invitación de la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, para la presentación de este tema. De la misma manera, le hacen llegar los saludos nuestra directora ejecutiva de Infosalud del Ministerio de Salud, sede central, la licenciada Edith Betsabe Pariona Valer, nuestro director general de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, la directora de la Red de Salud Abancay, magíster Janet Indira Pichigua Bernales, por la ponencia del día de hoy y el agradecimiento por el tiempo dispensado para esta telecapacitación. Listo, muchísimas gracias. Encantada. Muchas gracias, doctora Verónica. Muchas gracias con los participantes y los invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. Nos estaremos viendo en una nueva presentación mediante el canal de Infosalud del Ministerio de Salud y los invitamos a seguir con las presentaciones que tiene el Ministerio de Salud, las cuales se encuentran en la página de YouTube Infosalud. Muy agradecido con cada uno de los participantes por el tiempo dispensado y nos estaremos viendo en un par de días con temas diferentes que van a apoyar lo que es el manejo en el nivel primario y hospitalario. Muy buenas tardes con todos los participantes y muy agradecido por el tiempo dispensado. Una vez más, los invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom,